Hola a todos y a todas. En esta oportunidad vamos a comenzar con el estudio de los recursos procesales. Sin embargo, previamente hay que detenernos en el género dentro del cual se inscriben los recursos. ¿Cuál es la impugnación? Como ya vamos a tener oportunidad de profundizar, el recurso es un acto jurídico procesal de los legitimados mediante el cual se va a impugnar una resolución judicial. Lo que busca el recurso es precisamente impugnar una determinada resolución judicial que causa un agravio, que causa un perjuicio, si se quiere, para alguna de las partes. En ese sentido, ya tenemos que prever o advertir que el recurso no es sino un medio de impugnación de resoluciones judiciales. En ese sentido, si durante el proceso se cometen errores, incorrecciones o existen ciertos defectos de los actos del procedimiento, las partes deben actuar ejerciendo el poder que le concede la impugnación. Deben actuar mediante el ejercicio de distintos medios de impugnación. La impugnación, en ese sentido, podemos entenderla como aquella acción consistente en atacar o refutar un acto judicial, algún documento, alguna disposición testimonial, algún informe de peritos, etcétera, con el propósito, con el horizonte o con la finalidad de obtener su revocación o invalidación. La impugnación, repito, es la acción tendiente a atacar o a refutar, o si se quiere, a negar el valor del acto judicial, del acto de procedimiento que causa perjuicio, que causa agravio. En ese sentido, la impugnación comprende toda acción, toda actuación destinada a obtener el saneamiento de la incorrección, error o defecto del acto procesal. En conclusión, repito, la impugnación consiste en el saneamiento o en conseguir, en alcanzar, si se quiere, el saneamiento de la incorrección, del defecto o del error presente en el acto procesal. En ese sentido, el recurso no es sino otro medio de impugnación, es decir, una especie dentro del género o familia de la impugnación. ¿Existen otros medios de impugnación? Por supuesto que sí. ¿Como cuáles? Por ejemplo, el incidente de alzamiento de medidas precautorias es también un medio de impugnación. Lo repito, el incidente de alzamiento de medidas precautorias. También es un medio de impugnación la oposición decretada respecto de la actuación que se concede con citación. La oposición respecto de la actuación decretada con citación es también un medio de impugnación. Recordarán ustedes que las actuaciones judiciales pueden decretarse de plano, con conocimiento, con citación o con audiencia. Tratándose de las actuaciones judiciales decretadas con citación, el tribunal, al dictar, digamos, su resolución como se pide con citación, le concede un plazo de 3 días a la contraria para que se oponga a dicha actuación, y en caso de que se oponga va a generar un incidente. Esta oposición se constituye también como un medio de impugnación. También es un medio de impugnación el incidente de nulidad procesal del artículo 80 del Código de Procedimiento Civil. También el incidente de nulidad procesal es un medio de impugnación distinto a los recursos. También, por supuesto, es un medio de impugnación la oposición del tercero, tratándose del artículo 234, inciso penúltimo del Código de Procedimiento Civil en relación con el procedimiento incidental de cumplimiento. La oposición del tercero, tratándose del cumplimiento del cumplimiento incidental de las resoluciones judiciales. También es un medio de impugnación el juicio ordinario posterior a la sentencia, tratándose de las querellas posesorias del artículo 581 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, el medio de impugnación por antonomasia de las resoluciones judiciales son los recursos. El recurso no es más que otro medio de impugnación en contra de las resoluciones judiciales. Sin embargo, es por supuesto aquí el medio de impugnación que reviste mayor trascendencia a efectos prácticos, y es por eso que a continuación lo vamos a estudiar con todos sus pormenores. Bien, comencemos entonces con el concepto de recurso. ¿Qué es lo que vamos a entender cuando utilicemos la voz recurso?
El recurso lo vamos a entender como el acto jurídico procesal de la parte o de quien tenga legitimación para actuar, mediante el cual se impugna una resolución judicial dentro de un mismo procedimiento en que se pronunció solicitando su revisión a fin de eliminar el agravio que se ha causado con su dictación. Lo repito, el recurso es el acto jurídico procesal de la parte o de quien tenga legitimación para actuar, mediante el cual se va a impugnar una resolución judicial, solamente resoluciones judiciales, dentro de un mismo proceso en el que se pronunció solicitando su revisión a fin de eliminar el agravio que le ha causado la dictación de la sentencia o de la resolución a la parte que lo invoca. Eso es entonces un recurso. El recurso es, debiésemos señalar, un acto procesal exclusivo de los litigantes o de las partes y en contra de actuaciones del tribunal. En ese sentido, el recurso no se deduce en contra de una actuación de la contraria, sino que únicamente en relación con las actuaciones del tribunal. Si el demandado en un procedimiento ordinario contesta la demanda, yo no puedo recurrir en contra de esa contestación. Lo que sí puedo hacer es recurrir, por ejemplo, en relación con las resoluciones que dicta el tribunal a lo largo del procedimiento. Por ejemplo, en contra de la resolución que cita a las partes para oír sentencia en circunstancias en que requería recibir la causa prueba. O, por ejemplo, en relación con la resolución que falla un determinado incidente generando derechos permanentes en favor de las partes. O bien incluso, por supuesto, también puedo recurrir en contra de la sentencia definitiva, es decir, aquella que pone fin a la instancia resolviendo el asunto cuestión controvertida, siempre que sea susceptible de algún medio de impugnación por vía recursiva. Bien. Veamos a continuación cuáles son los presupuestos que han de verificarse para que proceda un recurso. Cuáles son los presupuestos o las hipótesis en conformidad a las cuales es posible deducir un recurso. En primer lugar, el principio de legalidad. El principio de legalidad en materia recursiva implica que la ley, y solamente la ley, debe ser quien contemple el recurso, debe contemplar o señalar cuál es el tribunal competente y debe señalar también cuál va a ser el procedimiento aplicable. La ley y solamente la ley determina la existencia del recurso, su procedencia o improcedencia, cuál será el tribunal competente para conocer de aquel recurso y cuál será aquel procedimiento aplicable para su sustanciación. Bien, ese sería entonces el primer presupuesto, el principio de legalidad en materia recursiva. El segundo requisito es la legitimación procesal. La legitimación procesal. Esto quiere decir que el recurso es un acto jurídico procesal de parte o bien de quien tenga legitimación para actuar. No es posible que cualquier persona, sea este interesado o no en el asunto, tenga derecho a recurrir de una determinada resolución, sino que solamente aquellas personas a los que la ley les reconoce una determinada legitimación procesal, es decir, una determinada capacidad para poder recurrir de una resolución judicial. Entonces, el segundo presupuesto es que quien deduzca el recurso tenga legitimación procesal suficiente para hacerlo. En tercer lugar, otro presupuesto, y quizás el presupuesto fundante de los recursos, es la existencia del agravio. La existencia del agravio para el recurrente. Entonces, el tercer presupuesto que ha de verificarse necesariamente para que estemos en presencia de un recurso es el agravio. En ese sentido, no es suficiente ser parte en el proceso en el que se dictó la sentencia, ni tampoco que la ley contemple la procedencia del recurso, sino que esa resolución debe necesariamente causar agravio, debe causar un daño, debe causar un perjuicio para el recurrente. El agravio va a existir cuando se verifique, si se quiere, una diferencia, un residuo,
una distancia entre lo que pide, lo que pide una parte al juez y lo que este sujeto, lo que el juez o el tribunal concede. Fíjense, el agravio se entiende como la diferencia entre lo que se pide y lo que se concede. De modo que cada vez que yo solicito algo y se me concede menos de aquello que solicité o lisa y llanamente no se me concede lo que solicité, estaremos en presencia de un agravio de parte. Entonces lo repito por última vez. El agravio existe cuando se verifica una diferencia entre lo pedido por una parte al juez y lo que éste concede al peticionario, perjudicándole la diferencia entonces entre lo pedido y lo concedido. El agravio es el perjuicio que se produce a consecuencia de la diferencia entre lo pedido y lo concedido. Va a causar agravio entonces tanto la resolución desfavorable, ya sea por haberse acogido íntegramente la pretensión de la contraria o bien no haberse acogido íntegramente las pretensiones hechas valer por la parte recurrente. En consecuencia, va a existir agravio en las siguientes circunstancias. En primer lugar, cuando verifiquemos u observemos la existencia de una sentencia que no acoge totalmente la demanda. Va a haber agravio, repito, en primer lugar, cuando verifiquemos la existencia de una sentencia que no acoge totalmente la demanda, en cuyo caso se observará, si se quiere, un agravio para el demandante. Habrá un agravio para el demandante. En segundo lugar, también va a haber agravio cuando observemos una sentencia que no acoge íntegramente la reconvención. Una sentencia que no acoja totalmente la reconvención, en cuyo caso estaremos en presencia de un agravio para el demandado. En tercer lugar, también habrá agravio cuando se verifique una sentencia que no deseche en todas sus partes la demanda. Estaremos también en presencia de agravio cuando observemos una sentencia que no desecha en todas sus partes la demanda, en cuyo caso habrá agravio para el demandado. Y en cuarto lugar, también habrá agravio cuando verifiquemos la existencia de una sentencia que no desecha en todas sus partes la reconvención, una sentencia que no rechaza en todas sus partes a la reconvención, en cuyo caso habrá agravio para el demandante. Estas cuatro hipótesis que acabo de mencionar se extraen más o menos siguiendo ese tenor de lo dispuesto por el legislador al tratar el juicio de Hacienda. Cuando el legislador procesal civil, el legislador del procedimiento civil, establece las hipótesis conforme a las cuales se le generará agravio al Estado en un juicio de Hacienda, al fisco en un juicio de Hacienda, se señalan básicamente aquellas, es decir, cuando la sentencia, cuando no se acoja totalmente la demanda, cuando no se rechace totalmente la reconvención, cuando no se rechace totalmente o cuando se acoja parcialmente la demanda o bien cuando se acoja totalmente la reconvención. Eso es más o menos lo que se extrae, digamos, si no me equivoco, del artículo 700. ...752 del Código de Procedimiento Civil. 751, 752 del Código de Procedimiento Civil. Bien. No, particularmente el 751. Voy a leerlo muy rápidamente. Dice, se entenderá... Bueno, voy a leerlo completo, el primer inciso. Toda sentencia definitiva pronunciada en primera instancia en juicios de Hacienda y que no se apele se elevará a consulta de la Corte de Apelaciones respectiva previa notificación de las partes, siempre que sea desfavorable al interés fiscal. Se entenderá que lo es tanto la que no acoja totalmente la demanda del fisco o su reconvención, como la que no deseche en todas sus partes la demanda deducida contra el fisco o la reconvención promovida por el demandado.
o sea, en el inciso primero del artículo 751 del Código de Procedimiento Civil se extrae una definición de lo que podría entenderse como agravio, sin perjuicio de que esto está regulado específicamente para un procedimiento civil especial, cuál es el procedimiento de Hacienda. Bien, continuamos entonces con el estudio de lo que estamos, digamos, el agravio. El agravio, de acuerdo a todo lo que ya hemos señalado, es el presupuesto de todo recurso. Todo recurso, para ser tal, debe presentar agravio. No hay recurso sin agravio. Son existencialmente complementarios. No puede haber uno sin el otro. Son interdependientes, si se quiere, el recurso con el agravio. Ahora, todo ello debe entenderse sin perjuicio de que para determinados recursos, además del agravio, se requiera de algún requisito adicional. Tal es el caso de los recursos extraordinarios, es decir, aquellos en donde no basta la sola verificación del agravio, sino que se requiere adicionalmente la verificación de requisitos adicionales. Por ejemplo, en el recurso de queja no basta el agravio, sino que también es necesario verificar la falta o abuso grave al momento de dictar la resolución. Lo mismo en relación con el recurso de casación en el fondo, en donde se requiere que la infracción de ley causa agravio, pero que también influya sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Bien, eso entonces respecto al tercer presupuesto de los recursos. Vamos ahora al cuarto. El cuarto presupuesto es que el recurso debe ejercerse dentro del mismo proceso en que se dictó. El recurso debe ejercerse dentro del mismo proceso en que se dictó. Esto quiere decir que la resolución en la que se genera el agravio puede ser impugnada, pero solamente dentro del mismo procedimiento en el que se dicta y además dentro de la oportunidad o plazo contemplado por el legislador. Esta cuestión es particularmente relevante. El recurso se ejerce dentro del mismo procedimiento en donde se dictó aquella resolución que se pretende impugnar. Ahora, el límite del derecho a recurrir es que la resolución que causa agravio produzca el efecto de cosa juzgada, porque el efecto de cosa juzgada le va a dotar a la resolución judicial de eficacia, digamos, de inmutabilidad y de inamovilidad. Por lo tanto, luego de verificado o el efecto de cosa juzgada ya no va a poder recurrirse a una sentencia por regla general. Ya veremos que pueden existir algunas excepciones, pero en realidad, en sentido estricto, no de recursos, como lo es el caso de la revisión de sentencia firme en materia penal. Bien. Veamos a continuación las finalidades de los recursos. Las finalidades de los recursos. Como ya hemos señalado, el fundamento de los recursos es el agravio. Por lo tanto, la finalidad de los recursos va a ser la eliminación o la purga del agravio causado por la sentencia. Si el fundamento de los recursos es el agravio, o sea, lo que le da fundamento, lo que le da origen al recurso, si lo que le da origen al recurso es el agravio, lo que va a buscar el recurso va a ser precisamente eliminar aquel agravio causado por la resolución. Y para ello existen dos grandes mecanismos. Por un lado, la reforma de la resolución judicial, o bien la nulidad de la resolución judicial. Entonces, las dos grandes finalidades que persigue un recurso pueden ser, en primer lugar, la reforma de la resolución judicial y en segundo lugar, la nulidad de la resolución judicial. La reforma de la resolución judicial procede en los casos en donde la parte estima que no se ha resuelto de forma justa el conflicto. La reforma o los recursos de enmienda, como también se conocen, proceden en los casos en donde la parte estima que el tribunal no ha resuelto de forma justa el conflicto. Tal es el ejemplo del recurso de reposición, como también el recurso de apelación. El recurso de reposición y el recurso de apelación. Por otro lado, tenemos a los recursos de nulidad, a los que buscan la nulidad de la resolución judicial, y estos van a tener lugar cuando la parte agraviada estime que la resolución ha sido dictada sin darse cumplimiento a los requisitos previstos por la ley para su validez. Entonces, la nulidad de la resolución judicial procede
cuando la parte agraviada estima que la resolución no ha sido dictada sin verificarse el cumplimiento de los requisitos previstos por el legislador para la validez del acto, o de la resolución en este caso. Aquí podemos identificar a los recursos de casación, tanto de casación en la forma como en el fondo, como también el recurso de nulidad en el nuevo proceso penal. Existen, adicional a estas dos otras finalidades, a estas dos finalidades que ya acabo de mencionar, otras finalidades distintas a las tradicionales. Por ejemplo, la finalidad de garantizar ciertos derechos. En tal caso estaremos en presencia, por ejemplo, de una acción de protección o una acción de amparo, o también llamada habeas corpus, pero que en rigor estricto, como ya vamos a tener oportunidad de analizar, no se tratan de recursos propiamente tales. Y en segundo lugar, también puede existir la finalidad de declarar ciertas circunstancias, la declaración de ciertas circunstancias, por ejemplo, en el recurso de inaplicabilidad. Ya veremos con todos sus pormenores que tanto el recurso de protección como el de amparo, como también el de inaplicabilidad, en rigor estricto no se tratan de recursos, por más que el legislador mal los nombre de esa manera. Bien, veamos a continuación el siguiente punto, las fuentes de los recursos. Los recursos podemos encontrarlos desarrollados, mencionados y reconocidos en distintos cuerpos legales e incluso constitucionales. En la misma Constitución Política de la República se reconoce el derecho al recurso, aunque quizás no de forma explícita, pero sí conforme dispone el artículo 5º, inciso 2 de la actual Constitución Política del año 1980, los tratados internacionales que versan sobre materias de derechos humanos integran el ordenamiento jurídico nacional, de modo que aquellos tratados que tengan relación con las garantías del debido proceso reconocen en su mayoría este derecho al recurso y por lo tanto ingresan al ordenamiento jurídico interno. Tal es el caso del Pacto de San José de Costa Rica, como también la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Bien, también los recursos se regulan en el Código Orgánico de Tribunales. Ahí logramos advertir la regulación de ciertos recursos y de algunas reglas matrices. Por ejemplo, el recurso de queja. En tercer lugar, también es posible advertir el desarrollo de los recursos en el Código de Procedimiento Civil. Y en particular en su libro primero sobre las disposiciones comunes a todo procedimiento. En las disposiciones comunes a todo procedimiento se regulan los recursos en materia procesal civil, de procedimiento civil, pero al ser normas o disposiciones comunes, aplican también en relación con todos los otros procedimientos civiles especiales, como también incluso por remisión en el proceso penal. Dentro de los que están regulados por el legislador en las disposiciones comunes, podemos identificar al recurso de aclaración, rectificación o enmienda, el recurso de reposición, el recurso de apelación, el recurso de casación, tanto en la forma como en el fondo, aunque estos últimos se regulan no de forma exclusiva en el libro primero, sino que más bien hacia el final del código, artículo 700 y tantos, 795. En el 795 y siguientes. Bueno, también en otros artículos, en el artículo 788 se comienza también la regulación de las disposiciones especiales de recurso de casación en contra de sentencias pronunciadas en procedimiento de mínima cuantía. Pero lo que quiero dejarles claro, digamos, es que la regulación sistemática de los recursos en el Código de Procedimiento Civil, si bien es cierto, se encuentra
encuentra su matriz en el libro primero, es también posible advertir destellos reglamentarios de ello en otros libros del mismo Código de Procedimiento Civil. También otra fuente de los recursos puede ser el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal actual, digamos, el del nuevo sistema procesal penal, que regula con sus pormenores el recurso de nulidad, como también el recurso de revisión de sentencias firmes, o mal llamado recurso de revisión. En verdad se trata de una acción tendiente a revisar sentencias firmes. El antiguo Código de Procedimiento Penal también regula ciertos recursos, por ejemplo la apelación en sede penal antigua, etc. También leyes especiales pueden regular o entablar, digamos, regulaciones específicas de otros recursos, o bien hacen ciertas remisiones al Código de Procedimiento Civil. Bien, eso en cuanto a las fuentes. Lo que quiero que retengan aquí en cuanto a las fuentes es que no existe un único cuerpo normativo que las establezca, sino que por el contrario se encuentra regulado en distintos cuerpos legislativos. Bien, veamos a continuación el siguiente punto, la clasificación de los recursos. La clasificación de los recursos. En primer lugar, si atendemos al criterio del tribunal ante el cual se interpone y respecto al tribunal que falla este recurso, podemos identificar, en primer lugar, a los recursos que se interponen ante el mismo tribunal que dictó la resolución para que éste mismo los falle, en cuyo caso estaremos en presencia, por ejemplo, del recurso de aclaración, rectificación o enmienda o el recurso de reposición, que se deducen, repito, ante el mismo tribunal que dicta la resolución para que éste mismo sea quien los falle. En segundo lugar, encontramos a los recursos que se interponen ante el mismo tribunal que dictó la resolución para que lo falle el superior jerárquico. En segundo lugar, repito, tenemos a los recursos que se interponen ante el mismo tribunal que dictó la resolución para que lo falle el superior jerárquico. Esta es la regla general. Y aquí podemos identificar al recurso de apelación, al recurso de casación en la forma, al recurso de nulidad en el nuevo proceso penal, etc. Y luego también tenemos recursos, por último, también tenemos recursos que se interponen ante el mismo tribunal que dictó la resolución, pero para que lo falle un tribunal superior de aquel que le correspondería conocerlo, y a esto se le denomina la competencia per saltum. Lo repito. Por último, en tercer lugar, tenemos otra categoría de recursos que son aquellos que se interponen ante el mismo tribunal que dictó la resolución, pero no para que sean resueltos por el tribunal de jerarquía superior a aquel, sino que por el tribunal superior del tribunal superior, es decir, por el tribunal superior jerárquico de aquel que le correspondería conocerlo, si es que se tratare de un único grado de superioridad jerárquica. En este caso estaremos en presencia de la competencia per saltum y en rigor estricto le va a corresponder conocer a la Corte Suprema. Porque, por ejemplo, un recurso de nulidad que se interpone ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal que dictó la resolución y que se refiera a la causal del artículo 373, literal B, es decir, a la errónea aplicación del derecho que ha influido en lo sustantivo, en lo dispositivo del fallo, existiendo sentencias o interpretaciones contradictorias de tribunales superiores de justicia, se interpone ante el mismo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal que lo dictó, pero no para que lo conozca la Corte de Apelaciones respectiva, sino para que lo conozca el superior jerárquico de la Corte de Apelaciones respectiva, es decir, la Corte Suprema. Entonces, repito, existen recursos que se interponen ante el mismo tribunal que lo dictó, pero para que lo resuelva finalmente la Corte Suprema, en cuyo caso estaremos en presencia de la competencia per saltum. Ese, digamos, es el caso, dentro de esta categoría, el caso más paradigmático es el del recurso de nulidad en materia penal, en donde podría llegar a conocer de este recurso de nulidad la Corte Suprema si es que se invoca la causal del artículo 373 literal A del Código Procesal Penal, como si se invoca la causal del artículo 373 literal B, siempre que a su respecto existan
sentencias contradictorias dictadas o interpretaciones contradictorias dictadas por tribunales superiores de justicia. Y en último lugar, en última categoría, cuarta categoría, también existen recursos que se interponen directamente ante el tribunal que la ley señala para los efectos de que éste lo falle. También existen recursos que se interponen directamente ante el tribunal que la ley señala para los efectos que lo falle el mismo. Son básicamente el recurso de revisión, el recurso de queja, como también el recurso de hecho. Ellos se interponen directamente ante un tribunal para que lo resuelva él mismo. En el recurso de revisión, por ejemplo, se deduce ante la Corte Suprema para que la Corte Suprema lo resuelva, para que lo conozca y resuelva. Bien, eso respecto de la primera clasificación. Vamos ahora a la segunda clasificación, que se refiere a la procedencia de otros requisitos especiales, además del agravio. En ese sentido, podemos identificar a los recursos ordinarios y extraordinarios. Los recursos ordinarios son aquellos que proceden respecto de la mayoría de las resoluciones judiciales y en donde el legislador no ha establecido causales específicas de procedencia. Lo repito, el recurso ordinario es aquel que procede respecto de la mayoría de las resoluciones judiciales y en donde el legislador no ha establecido causales ni requisitos especiales de procedencia, exigiendo únicamente el requisito general del agravio. Por ejemplo, el recurso de apelación y el recurso de reposición. Ambos son los recursos ordinarios por antonomasia. No se exige nada más que el agravio, es decir, no se exige nada más que la diferencia entre lo pedido y lo concedido. En segundo lugar, estamos en presencia de, o podemos identificar, mejor dicho, los recursos extraordinarios. Los recursos extraordinarios. Estos son aquellos que proceden respecto de ciertas resoluciones judiciales y en donde el legislador ha establecido causales específicas para determinar su procedencia. Lo repito, los recursos extraordinarios son aquellos que proceden solo respecto de ciertas resoluciones y en donde el legislador ha establecido causales específicas para determinar su procedencia. Por ejemplo, el recurso de casación en la forma, el recurso de queja, el recurso de casación en el fondo, etc. En tercer lugar, si atendemos al criterio de la fuente del recurso, podemos identificar a los recursos constitucionales, que son aquellos que tienen su fuente en la Constitución, como lo es el recurso de protección, el recurso de amparo económico, el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, etc. Y por otro lado tenemos a los recursos legales, que son aquellos que tienen su fuente en la ley. Por ejemplo, el recurso de apelación, recurso de casación, de reposición, de aclaración, rectificación, interpretación, enmienda, etc. Bien. Luego, en cuarto lugar, si atendemos al criterio de la resolución objeto de la impugnación, podemos identificar al recurso principal y al recurso incidental. Recurso principal e incidental. El principal es aquel que se interpone en contra de una resolución que resuelve el conflicto sometido a la resolución o conocimiento del tribunal. Lo repito, el recurso principal es aquel que se interpone en contra de una resolución que resuelve el conflicto sometido al conocimiento y fallo del tribunal, como lo es, por ejemplo, la apelación en contra de la sentencia definitiva en primera instancia. Ese sería un recurso principal. Yo deduzco recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva dictada en un procedimiento de primera instancia. El recurso incidental es aquel que, por el contrario, se interpone en contra de aquellas resoluciones que no resuelven el conflicto, sino que recaen sobre incidentes o sobre trámites del juicio, como lo es, por ejemplo, la reposición con apelación subsidiaria de la interlocutoria de prueba, de la resolución que recibe la causa a prueba. Bien, veamos a continuación el siguiente punto. ¿Cuáles son los principios que aplican al sistema recursivo chileno? ¿Cuáles son los principios aplicables al sistema recursivo chileno? Básicamente son tres. En primer lugar, el principio jerárquico. En segundo lugar, el principio de doble instancia. Y en tercer lugar, el principio de preclusión. El principio jerárquico supone que, por regla general, el
interpuesto el recurso, por regla general, interpuesto el recurso, siempre lo va a conocer y fallar el superior jerárquico del tribunal que pronunció la resolución que se pretende impugnar. Entonces, el principio jerárquico señala que por regla general se interpone el recurso para que lo conozca y falle el tribunal superior jerárquico de aquel que pronunció la sentencia que se pretende impugnar. Las excepciones al principio jerárquico son el recurso de reposición, que se interpone ante el mismo tribunal que dictó la resolución para el objeto de que éste mismo lo enmiende, que lo modifique, como también es una excepción al principio jerárquico el recurso de nulidad penal con competencia per saltum, porque aquí no lo va a conocer el superior jerárquico, sino que lo va a conocer el superior jerárquico del superior jerárquico. Y también es una excepción al principio jerárquico el recurso de revisión. El recurso de revisión. Bien, en segundo lugar tenemos el principio de la doble instancia. El principio de la doble instancia. Este principio quiere decir que tanto en materia civil como también en el sistema procesal antiguo, el legislador establecía este recurso de apelación en relación con la mayoría de las resoluciones dictadas en aquel procedimiento. Entonces, fíjense, tanto en materia civil como en materia procesal penal antigua, el recurso de apelación es la regla general. Procede la apelación en relación con las resoluciones dictadas en un procedimiento civil como también en un procedimiento penal antiguo. La excepción al principio de la doble instancia lo constituye el nuevo proceso penal, el nuevo procedimiento penal que, conforme a la dictación del Código Procesal Penal, establece la regla general de la única instancia. Sin embargo, por excepción, el recurso de apelación procede dentro del proceso penal. Por ejemplo, en relación con la sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado. Esta sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado es de primera instancia, por lo tanto es una sentencia recurrible por medio de la apelación, y por lo tanto se va a poder conocer tanto los hechos como el derecho, digamos, en el tribunal de alzada. También procede la apelación en relación con otras sentencias, por ejemplo, respecto del auto de apertura del juicio oral, únicamente si lo deduce el Ministerio Público y por la causal de habérsele excluido prueba por haber sido esta considerada como ilegal o ilícita, como también respecto de todas aquellas resoluciones del juez de garantía que pongan término al procedimiento, que hagan imposible su prosecución o que suspendan la tramitación por más de 30 días. Como también en aquellos casos en donde la ley explícitamente lo señala. Por ejemplo, en la suspensión condicional del procedimiento procede la apelación, en los acuerdos reparatorios, en la declaración de sobreseimiento también procede la apelación. Pero respecto de la sentencia definitiva dictada en procedimiento oral, en juicio oral, no. Bien, y por último, otro principio de los recursos es el principio de la preclusión. Este principio supone que, transcurrida la oportunidad para interponer el recurso, ellos son declarados inadmisibles por haberse extinguido o precluido por el solo ministerio de la ley. Entonces, transcurrida la oportunidad para poder interponer el recurso, los recursos van a ser declarados inadmisibles por haberse extinguido o precluido la facultad de ejercerlos por el solo ministerio de la ley. Además, en los recursos digamos, es posible advertir otra modalidad de la preclusión, cuál es la preclusión por consumación, que consiste en que cada vez que se deduce el recurso, que se interpone el recurso, digamos, también precluye aquel derecho por ya haberse ejecutado por una vez. Entonces, procede también la modalidad de la consumación como preclusión, que consiste en que la facultad de recurrir se agota una vez que ya se ha ejercido. Si yo ya deduje el recurso de reposición en contra de una sentencia y me fallan en contra de esa reposición, yo no puedo volver a reponer.
reposición por sobre reposición nos llevaría a un círculo vicioso muy difícil de salir. Por lo tanto, no se permite la reposición por sobre la reposición, esto en función de la preclusión. Lo mismo en relación con la apelación. Si yo deduje recurso de apelación en contra de una sentencia definitiva dictada en procedimiento abreviado, por ejemplo en materia penal, o en un procedimiento ordinario de mayor cuantía, y se falla en contra de mí, digamos, la apelación, es decir, se confirma la sentencia de primera instancia, no puedo volver a apelar esa sentencia. En primer lugar, porque ya se me habría pasado el plazo, y en segundo lugar, porque ya precluye mi facultad de interponer el recurso de apelación tan pronto lo ejerzo. Bien, con esto entonces vamos a cerrar este primer video introductorio en torno al estudio de los recursos, en donde comenzamos estudiando el género dentro del cual se inscriben los recursos, luego vimos su concepto, sus presupuestos, las finalidades, las fuentes de donde es posible advertirlos y por último sus distintas clasificaciones. En el siguiente video vamos a continuar con el estudio de aquellos puntos que han quedado pendientes. Espero les haya servido esta explicación y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.